tal, amigos televidentes? Bienvenidos a otra edición de Desafíos de la Mente en nombre de Manuel Martínez, el profesor Manuel Martínez, y el mío propio, Mario Agustino. Y hoy vamos a continuar, como habíamos ya planteado antes, con algunos temas del libro 911, el Código Secreto. Y como es oportuno, ya que hay grandes problemas en la economía, vamos a indagar un poquito en este capítulo que está en la página 477 del libro, en donde se habla de los pronósticos económicos para los Estados Unidos, y por supuesto que en eso debe tener que ver también la crisis petrolera, la crisis energética. Y bueno, ya que tú eres el autor del libro, eres el más apropiado para darnos algunos de los datos que ya pusiste en este libro hace ya varios años, y que parecen irse cumpliendo, especialmente el precio del barril. Todo, mira, realmente acuérdate que el libro lo acabé de hacer en el año 2004, justo el libro se publicó, como decíamos en uno de los programas anteriores, en octubre del año 2004, justo antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y en el cual, si te refieres a la parte económica del mismo, como el otro día hablábamos de las proyecciones económicas, cuando te decía que las profecías no eran más que proyecciones basadas en un hecho, o un hecho que se va a producir. Yo lo llamo proyecciones, y yo hice una serie de proyecciones económicas basadas en numerología, en mis propios números. Como puedes ver, si te vas a la página 477, en la página 477 empiezo a hacer una serie de hipótesis de las cuales va a pasar la economía americana. Especialmente la deuda hipotecaria. Exactamente, empezamos precisamente con la deuda hipotecaria, ¿no? Hago 11 hipótesis y desgraciadamente las 11 premisas que yo digo aquí se están cumpliendo. Desgraciadamente, porque son bastante graves. Son muy malas y muy negativas para la economía en general, ¿no? Si empezamos con la primera hipótesis que yo toco, que es la deuda total hipotecaria de los Estados Unidos alcanzará los 7.4 trillones de dólares. Estamos ya ahí. ¿Ya estamos ahí o se ha superado? Estamos a ese punto, los últimos datos nos daban que estaba ya muy cerca de eso. Estás hablando de una deuda hipotecaria de 7.4 trillones, de las cuales de esos 7.4 trillones, más de 1 trillón es de no solo de renta variable, o sea, no son hipotecas variables, sino que son además hipotecas de estas híbridas, estas que son, que hay quien las llama creativas, porque no pagas por 2 años, luego empiezas a pagar. El problema más grande que nos vamos a encontrar con estas hipotecas es que en este año, en el 2006, vencen aproximadamente alrededor de 300.000 millones de dólares que hay que renovar. Y el año que viene, en el 2007, estamos hablando de otros 600.000 millones de dólares. De la forma en que estas hipotecas están planteadas, están escritos, a muchas personas, a muchas familias les pueden incrementar sus pagos de intereses hasta por un 5%. Es bastante. Sí, porque es el cap que tienen por año, es hasta del 5%. Es decir, personas que estaban pagando hasta un 3,5%, de repente les puede subir a un 7,5% o un 8%. Claro, estás hablando de gente que estaba pagando, digamos, 1.200, 1.400 dólares, se les va a duplicar. ¿Cómo va a afectar eso a las familias? Estamos hablando de una situación que se puede... ingreso acorde a eso va a ser un... El problema es que los ingresos cada vez son más cortos, porque los ingresos no solo no han ido acorde con eso, sino que cuando aquí estamos hablando de las hipotecas, estamos hablando de la hipoteca en sí. Es decir, si tú te compraste una casa que costó 300.000 dólares, tú diste un 10% y pediste prestado 270.000 dólares, yo lo que estoy hablando es que se te va a subir la parte proporcional a eso. Claro. No te estoy contando que los seguros te los están subiendo en algunos casos 30 o 35%. Si es segunda casa... El costo de mantenimiento. Claro, el mantenimiento. Y si es, por ejemplo, una casa que tú te has comprado como segunda vivienda, o gente que se la ha comprado como inversión, se la van a dar a la assessed value, entonces el real estate tax se les va a incrementar de una manera dramática. Nos estamos encontrando con este panorama que va a provocar, como hemos dicho aquí en muchos de nuestros programas, una caída brutal en el precio de los bienes raíces. O sea,
eso, como tú ves, ya se ha empezado a notar, ¿no? Ya empiezas, que sí, que las casas, que sí suben, pero... Por lo pronto hay una merma en la demanda, porque no hay tanta gente que califique y los precios están muy elevados. Ahora bien, yo pregunto, el aumento desmesurado de los combustibles, en especial el petróleo, por supuesto, no influye en el encarecimiento de la construcción y eso no aumentaría o tendería a aumentar el precio. Claro que siempre está la oferta y la demanda, que claro, mira, la que decide, por supuesto, ¿no? Que el petróleo influye, por supuesto, por el hecho de que la gente necesita la gasolina para ir de un sitio a otro. Entonces, y para la construcción también se emplea, ¿no? Claro, lógicamente, pero además el problema fundamental de todo esto es que tu costo, si te aumenta el costo del petróleo, tú tienes menos dinero disponible para otras cosas. O sea, entre esas otras cosas tú tienes menos dinero disponible para la casa. Si tú tienes menos dinero disponible porque se te está aumentando el costo del precio del petróleo, pero además tu hipoteca, que es variable, te sube, no sé, en el peor de los casos un 5%, a lo mejor en un caso normal va a ser 2-3%. Ese 2-3%, hay mucha gente que ha comprado las hipotecas y las casas recientemente, en los últimos 2-3 años. Eso le supone un aumento brutal, porque estaban unos intereses muy bajos, de 3-3,5. Los nuevos claro, con que te lo suban un 2, un 3%, si se te está poniendo en un 6%, variables también los intereses. Es mucho dinero lo que te supone para esa familia ese aumento. Entonces lo que vemos también es una crisis en la sociedad en cuanto a el desequilibrio entre ingresos y costo de vida. Hombre, claro, ese desequilibrio, bueno, ya lo analizábamos aquí en el libro. Aquí está también. Claro, eso está muy claro, de que vamos a vivir un desequilibrio total en todo esto, ¿no? Porque si tú, te vuelvo a decir lo mismo, los salarios no han crecido en la relación a lo que nos han subido los costos a todo el mundo. Si tú tienes unos salarios que te han subido un 1, un 2% anual, y la gasolina te ha subido un 50%, o sea... Ahí hay una crisis. Hay una crisis porque la gente no es solo una persona, normalmente en cada familia son 2 personas utilizando un coche. Si a ti te están subiendo los seguros de tu casa, de esa misma casa donde vives, y no te los están subiendo en una proporción racional, sino totalmente irracional, como hemos hablado aquí algunas veces, ¿no? Las compañías de seguros te dicen, necesito un 40% de subida. El gobierno les dice, no, un 40% es mucho, te lo voy a dejar solo en un 15%, al final transan por un 20%, pero ese, claro, 20-25% es muchísimo dinero, muchísimo dinero para la economía familiar. A todos los aumentos. Y súmalo año a año. El problema es que todo esto es acumulativo. Si a ti el año pasado te subieron los seguros un 20% y este año te lo sumen un 20%, es muchísimo más alto la subida, porque es sobre el 20% que ya te habían subido. Yo sé que tú en el libro planteas mucho la relación de los números 7 y 4 con los Estados Unidos. Sí. Pero esta crisis aparentemente, según dicen algunos expertos, puede extenderse prácticamente, globalmente, a muchos otros países. Sí, la crisis va a ser posiblemente mundial, pero la crisis empieza aquí en este país. Sí. Este país es el líder de la crisis. Este es el país, cuando vas a mi siguiente punto, ¿no? Si quieres pasamos al siguiente. Sí, cómo no. El siguiente punto, cuando te hablo que la deuda del gobierno norteamericano alcanzará la cifra de 7.4 trillones de dólares. Ya la alcanzó el año pasado. O sea, acuérdate que este libro tiene 2 años, la alcanzó el año pasado y este año ya estamos en el 8.2. En 800-900 mil millones, o sea, 1 trillón por año. Y es muy fácil de entender eso. Mira, si luego te vas a mi punto número... Y acá además dice en este punto que de esa deuda la mayoría pertenecerá a gobiernos extranjeros. Claro. Es también un punto de agravamiento, ¿no? Claro, porque en el momento en que, si digamos el gobierno americano tuviera estos 7.4, 8, que ya te digo van casi por 9 trillones de deuda, y la deuda fuera doméstica, es decir... Claro, todo se reciclaría. Que es un inversor doméstico, que tú compras tus Treasury Bills, tus Treasury Bonds... Los acreedores están afuera. Claro, en un momento dado de esos 4.7 trillones, es cuando llegue ese punto, es cuando digo yo que llega el problema real, ya van a estar en manos de extranjeros. Que es mucho más de la mitad. Claro. Mucho de la mitad, pero que estamos ya este año... 2006, principios de 2007, vamos a alcanzar ese nivel. ¿Y por qué lo vamos a alcanzar? Porque de ese trillón
que anualmente estamos aumentando a la deuda nacional, ese trillón no puede ser financiado domésticamente, sino que tenemos que recurrir al extranjero. En el momento en que recurres al extranjero, tu deuda externa aumenta constantemente. Entonces, la proporción que yo te digo de los 4.7 trillones se va a alcanzar a finales de 2006, seguro que durante el 2007 alcanzamos esa cifra, que es una cifra que yo te digo crucial, porque esa cifra representa que tú pierdes totalmente el control sobre tu propia economía. Es decir, lo que está sucediendo prácticamente ahora. Claro, el control sobre, por ejemplo, el dólar, los tipos de intereses. Los tipos de intereses te los van a dictar desde el extranjero. Porque si tú dices, yo emito deuda, emito 500.000 millones de dólares, si yo no acepto menos de un 6% para comprarte tu deuda, tú como gobierno americano, como deudor, vas a tener que pagar a los acreedores. El panorama es bastante oscuro en esto. Pero bueno, vamos a seguir después analizando el otro punto en el próximo segmento. Ahora vamos a una pausa y enseguida regresaremos con el análisis tan interesante de la parte económica del libro 911, El Código Secreto. Enseguida regresamos. Y seguimos con ustedes analizando esta parte tan interesante del libro de Manuel Martínez, El Código Secreto, 911. Esta parte que nos afecta a todos porque afecta la economía de todos los estadounidenses. Y pasábamos a un punto que es trascendental, que es el porcentaje del desempleo. ¿Cuáles son los pronósticos con respecto a las ocupaciones? ¿Cuáles son los factores que van a incidir y que están planteados en el libro? Mira, el desempleo de la forma que yo lo veo no es de la forma oficial, ¿no? Aquí en Estados Unidos te dicen que ahora mismo el desempleo está precisamente a este número que yo digo aquí, 4.7%, y que de ahí se irá al 7.4%. El desempleo en este país es mucho más alto, ¿no? Porque ten en cuenta que en las estadísticas oficiales lo único que reflejan es el desempleo abierto. El desempleo abierto es el que está registrado y que recibes un subsidio. La persona que ha perdido ese subsidio y ya no lo recibe, ya no está registrado como desempleado. Ahí tienes que meter varios millones de personas que se han cansado de buscar empleo porque no lo entienden. Que no aplican. Personas que han tenido que jubilarse anticipadamente porque no han encontrado trabajo y no pueden seguir trabajando y malviven. Eso es una especie de subempleo. Tienes gente que trabaja parcialmente. Entonces sí están, digamos, cobrando un salario, aunque es un salario que no les permite vivir. Entonces, cuando tú juntas, pasado de un salario alto a uno más bajo. Eso también es un fenómeno muy importante, sobre todo a niveles ejecutivos. Claro. Porque cuando las empresas han cortado tantísimos empleos, pues muchísimos ejecutivos también se han visto afectados. Que eso se vuelven a emplear es con un salario menor. Un salario menor, si lo encuentran, ¿no? Entonces estamos hablando que la situación del desempleo aquí es muy relativa, ¿no? Aquí dicen que sí que hay trabajo para todos, y sí hay trabajo, pero el problema es a qué precio está pagado. Claro. ¿Qué es lo que importa? Al final, para tener un poder adquisitivo, claro, es si aquí te están pagando aquí en Florida 6, 7 dólares la hora, ¿no? Si la media, dicen que en Florida, en Estados Unidos la media es aproximadamente 16 dólares la hora. O sea, 16 dólares la hora. Tenemos una familia que trabaja aproximadamente 40 horas semanales, a 16 dólares la hora tienes que esa persona está ganando 620, 625 dólares, 620, 625 dólares, eso te da un salario aproximadamente de unos 28, quitando impuestos, ponle 30.000 dólares netos al año. Eso te daría un salario de 50 y tantos o 60.000 dólares. Eso sería en la parte media alta. El salario medio en Estados Unidos de la familia está aproximadamente alrededor de 43.000 dólares. Ese es el salario medio de todos los Estados Unidos, tanto el que gana 200 millones como el que gana 5.000 dólares. El salario medio es alrededor de 43.000 dólares el ingreso familiar. En Florida todavía es más bajo. En Florida estamos, creo, alrededor del 36.000 dólares. ¿Qué te quiere decir eso? Que si se dice que la media de sueldo nacional es de 16 dólares, en Florida estamos a una media de 12 dólares. Aquí hay mucho trabajo por el boom de la construcción que está centrado en la construcción. Es mucho trabajo que el día que aquí, que la construcción que hay, todo esto se frene, pues esto se va a frenar, o sea, esto
no tiene ningún sentido que continúe así, porque van a salir tantos apartamentos a la venta que no va a haber quien los compre. O sea, es imposible pensar que alguien va a poder comprar todo esto. En los próximos años hay 50 y tantos mil apartamentos saliendo a la venta, entre los que están construyendo. Por lo pronto, los ciudadanos estadounidenses, para ellos cada vez es más difícil. ¿Hay alguna inversión extranjera que pueda ayudar, verdad? Bueno, se hablaba de que aquí en Florida es aproximadamente de total de ventas de apartamentos y casas como del 18% de extranjeros. Lo que pasa es que tampoco te dicen si es 18% que compran casas caras o casas baratas. Ten en cuenta que aquí hay mucho extranjero, que es mucho inmigrante ilegal. Claro, que nosotros lo que nos interesa es ver el ciudadano americano a lo que se enfrenta. Aquí, por ejemplo, está la cifra, que es también alarmante, de que se va a llegar, y creo que está muy cerca, si no ha llegado ya, a los 47 millones de personas sin seguro médico. Ya se ha llegado este año. O sea, yo creo que este año, ya oficialmente estabas 44 o algo así, las últimas cifras que yo vi de principios de año, hablaban de 43, 44 millones. Yo te digo aquí que se va a llegar a 47 millones para finales de este año, principios del año que viene, y eventualmente en 2 años o 3, en medio de la crisis que vamos a atravesar, llegaremos a los 74 millones de personas sin seguro médico, que va a ser un punto crítico que nos da la clave 4774. Tal como va. Eso puede ocasionar realmente en una sociedad graves problemas, porque el no tener seguro médico es algo muy importante, porque si hay algo que el Estado debe garantizar al ciudadano es el derecho a la salud, como a la alimentación. Bueno, el problema lo básico, ¿no? Es lo básico, quizá en una mentalidad un poco, digamos, si lo ves desde el punto de vista racional. El problema es que la racionalidad en la economía es muy relativa, ¿no? O sea, los seguros médicos, la medicina, lo que se dice aquí el healthcare, todo lo que es el cuidado de la salud, representa ya más del 20% del Producto Nacional Bruto de este país. Estás hablando de... Es muy cara también. Es muchísimo dinero, ¿no? Estás hablando que, claro, un 20% del Producto Nacional Bruto es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero, entonces eso, si bajaran los costos, te bajaría el Producto Nacional Bruto de una forma u otra, entonces eso no va a poder hacerse. A lo mejor que podríamos aspirar sería que los costos se estabilizaran, pero si estás hablando de que tenemos aproximadamente un costo per cápita, por persona, fácil al año, de por lo menos $1000 en costo de seguro. O sea, una familia de 4 tiene un mínimo de 4 o 5.000 dólares al año. Mal, sí, porque mal. En general está por encima de eso. Te digo, dicen que la media es esa, porque hay seguros de estos también que te voy a decir que te cubre. Un seguro muy pobre o muy... Pero la media de una familia te va a 6.000 o 7.000 dólares mínimo. Sí. Mínimo. Entonces, ponte, si tú tomas ese costo para una familia de 5.000 dólares, y si esa familia tiene unos ingresos, hemos dicho, de media de 43.000 dólares, quítale eso, quítale los 43.000 dólares los impuestos, a esa persona le estás limitando su consumo, su capacidad de adquisición, su capacidad de supervivencia, se le están limitando muchísimo. Sí, por algo es que se privan muchas familias, claro, seguro, porque no lo pueden pagar o se tendrían que privar de alimentarse o de otras cosas. Es como jugarse un poco al Hay gente, suerte, ¿no? Claro, el problema de todo esto es que decir seguro tipo Canadá. Bueno, aquí se critica mucho el seguro tipo Canadá porque es caro para el gobierno, los impuestos son más altos, pero cubre a todo el mundo. Cubre a todo el mundo, ¿no? Realmente ahora aquí en Estados Unidos, Massachusetts lo acaba de sacar también, y que todo el mundo tiene que tener seguro. El problema es que en este país nunca se ha tratado de hacer, precisamente porque digamos, el lobby farmacéutico, el lobby... Hay muchos intereses. Hay demasiados intereses creados como para tratar de sacar un producto a nivel nacional. Un producto a nivel nacional, lógicamente, abarataría los costos. Lógicamente, si a ti te dicen que esta medicina te va a costar lo mismo en todas partes, si tú miras, el otro día venía un estudio en el Miami Herald, hace muy poco, en que decía, si una persona entraba para una pequeña cosa,
a un hospital, ¿no? Iba a visitar. Si pagaba con el seguro, al seguro le cobraban $400. Si ibas con el copayment este de 50-50, de los 400 te bajaba a $300 lo que le cobraban. Y sin embargo, si tú pagabas ahí mismo en efectivo, tu costo era de $250. ¿Por qué este incremento tan grande por ser por parte de un seguro? Bueno, pues porque los seguros, pues con todos los problemas, te pagan tarde o no te pagan. Hay mucho fraude también que se le ha hecho a la industria del seguro, del Medicare. Es una cadena que al final contribuye a que se encarezca terriblemente el costo de la salud. Claro, pero el tener problema que todo el encarecimiento del costo de la salud, la mayoría de la gente tiene que pagarlo, y eso le quita libertad para gastarlo en otros sitios. Pero si tú estás enfermo, la salud es vital, ¿no? Entonces, sí, con todo, si tenemos 47 millones de personas que se están privando del seguro, realmente no es por gusto, es porque no lo pueden pagar. Porque no lo pueden pagar. Y como te digo, el problema no son los 47 millones, sino es que según mis números se va a 74 millones en los próximos años. Bueno, eso ya sería mucho más grave. Bueno, estás hablando de un porcentaje al nivel que vamos subiendo cada año. En 3, 4, 5 años podemos estar en esos números sin ningún problema. En cuanto al Producto Nacional Bruto, en el punto 4, sí, alcanzará los 11 trillones de dólares. Ya los alcanzó, como digo, en el año 2004, en el año 2005 hemos acabado aproximadamente con 11.7 trillones y en el año 2006, a este nivel de crecimiento de la economía, que se habla de aproximadamente un 3%, que te voy a decir, todo es muy relativo, debemos de pasar ya los 12 trillones. Con una evasión de impuestos también muy grande claro, de las compañías. Las compañías tienen muchos privilegios impositivos, ¿no? A principios del año 2003, según estos cálculos, los impuestos de las corporaciones, de las empresas, tan solo representaban ya el 7.4% de los ingresos del gobierno. Eso te da idea de cómo han ido bajando. A finales del año 2003, el 65% de las compañías americanas, bueno, impuestos, es todavía, digamos, muchas nuevas leyes, sí, reinversiones, la contabilidad fiscal que están haciendo estas compañías, que se les está permitiendo. Entonces el gobierno no está recibiendo lo que debe de recibir, y por lo tanto, al no recibirlo, está cayendo en estos déficits tan grandes. Sí, y por otra parte se ha llegado a cifras récords los ingresos de compañías, especialmente las petroleras, como acaba de manifestarse, que es una preocupación actual, el limitar un poco los ingresos y la especulación también con los combustibles, ¿no? Que parece que estos aumentos que están ocurriendo ahora son producto no solo del aumento del barril de petróleo, sino de maniobras especulativas. Bueno, mira, en el momento en que tú ya tienes unos mercados de futuros, la especulación está ahí. O sea, eso ya es incontrolable, ¿no? Es como la bolsa. La bolsa llega un momento en que tú puedes manipular una bolsa en un país pequeño. La bolsa americana, en un momento de pánico, no hay nadie que lo pueda controlar. El movimiento con el petróleo, pues es el mismo. Si hay futuros de petróleo que lo ven a un precio. Si estamos viendo que se empezó con una guerra con Irak, el petróleo estaba a $37, hoy está a 74. O sea, el petróleo prácticamente se ha doblado. Si ahora estamos hablando que nos vamos a meter en una guerra con Irán, que tiene más o menos, Irán vende aproximadamente esa fue una de las causas también puestas como incremento del precio, la posibilidad. Y también ahora se está manejando un proyecto de ley para poner un impuesto que, según dicen, pueda limitar el consumo. Sí. Bueno, pero ese impuesto ya lo hay en Europa. Las ganancias de las compañías también. O sea, las ganancias de las compañías, bueno, que paguen más impuestos. Bueno, ya encontrarán la forma de no pagarlos. Pero al final lo paga el consumidor. Al final siempre lo va a pagar el consumidor. O sea, es muy difícil pensar que, mira, cuando vives en una economía de libre mercado, cuando tú estás
dependen de las fuerzas del mercado, de la oferta y la demanda. Si tú necesitas gasolina en este país para ir de un sitio a otro, pues esto no es Europa. En Europa tienes metros, tienes autobuses, la gente se puede comunicar más fácilmente. Aquí necesitas el coche para ir a cualquier sitio. O sea, aquí es imposible vivir. Entonces, la demanda, la población crece, la demanda va a aumentar. O sea, es que no tiene vuelta de hoja. No tiene, no. Aquí el crecimiento, dicen, del consumo de petróleo oficialmente es del 3-4% al año, con una migración como la que tenemos cada día más grande, con la gente trabajando cada día más horas, pero que va de un puesto de trabajo a otro. O sea, que eso son detalles que tienes que tener en cuenta. La gente a lo mejor antes acababa a las 6 y iba a su casa, ahora va la gente y se va a otro trabajo, siguen consumiendo, las distancias con este crecimiento tan brutal cada día son más largas, entonces tú todo eso lo vas añadiendo y te va dando los aumentos, lógicamente, en el consumo de la gasolina. Aquí hay una cantidad de puntos. Yo quisiera que tú eligieras, no ponerlo. No, podemos ir, si quieres. Que tú eligieras algunos de los puntos más interesantes. Podemos tratar todos por la... A mí, bueno, estábamos hablando, ya que estabas hablando del punto del petróleo. Como ves tú, cuando el libro se publica, el petróleo estaba a $35. Sí. Yo digo aquí en el libro que el petróleo primero se iba a ir a $47, como se fue. Y luego a 74. Después digo que se va a $74, que se ha ido ya esta semana. La semana pasada tocó 74, ayer tocó $75. Ten en cuenta que yo esto lo predije en el año 2004, a mediados del 2004, porque el libro fue para la publicación como en agosto o septiembre y salió en octubre. Parecía un disparate en ese momento. La gente se reía, decía, ¿cómo el petróleo de 35 se viera a 74? Pero es que yo no me he parado ahí. Si tú miras la página... ¿Hasta dónde puede llegar entonces? La página... Aquí te vuelvo a decir, la página 479, en el punto 10 te digo, el precio del petróleo alcanzará los $47 por barril a mediados del 2004. El precio continuará subiendo hasta llegar a los $74 por barril a finales del 2005. Se quedó en 72, 73. Ya tocó los 74 a principios de 2006. Y digo, poco tiempo después... Es bastante alarmante, ¿no? Sí, digo, $111. El petróleo se irá, el siguiente paso es de 74 a 111. Y luego los $121. Y luego se irá a $121, que nos encontraremos con el 11 por 11 es la lucha. Ya he oído algunas versiones que ya aceptan un aumento descomunal, ¿no? Cuando yo te decía esto, pues la gente se lo pensaba que todo eran números, pero ni uno solo de estos números. Cualquier persona que lea el libro, que me están llamando mucha gente que está comprando el libro, porque cuando ven la fecha, o sea, en español ha salido ahora, pero en inglés está desde octubre del año 2004. Todos los números se han ido cumpliendo, desde los déficits hasta los precios del petróleo, los precios del oro. Ahora, si quieres, vamos a eso también. Pero lo que te digo, el petróleo ya ha tocado los 74. El siguiente paso del petróleo es 111. ¿Y por qué el petróleo va a llegar a 111 y luego a 121? Muy fácil. En cuanto entremos en guerra con Irán, que eventualmente será de una forma u otra pronto, yo sigo creyendo... Sanciones, tal vez. Irán vende aproximadamente 4 millones de barriles de petróleo al año. Al día. Pero no a solo Estados Unidos. No, claro. Casi nada a Estados Unidos, casi toda Europa. Casi toda Europa. Es por lo que el petróleo ha subido más en Europa, los futuros, que a Estados Unidos. Porque Estados Unidos no recibe petróleo iraní prácticamente, entonces los europeos sí lo reciben, entonces el petróleo en Europa ha subido más, los futuros en Europa que han subido aquí, precisamente por eso, por la falta de petróleo iraní en un momento dado, que puede ser, como tú dices, creen que lo sancionen y que Irán decida que no vende petróleo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta ahí, que una de las causas de la subida del precio del petróleo ha sido la guerra con Irak, porque la guerra con Irak ha sacado del mercado de una forma u otra 2-3 millones de barriles de petróleo al año. El petróleo estamos comprobando que es un bien finito, incluso en Saudi Arabia, en Arabia Saudita, los grandes pozos petrolíferos, los grandes campos petrolíferos ya parece que han llegado a su máximo. Ya es muy difícil que puedan seguir rindiendo el ritmo que estaban rindiendo antes. Entonces, ¿qué te crea eso? Que o se estanca el consumo de petróleo a nivel mundial, o si no, el petróleo va a seguir subiendo. ¿Y qué es lo que te dice que el petróleo va a seguir subiendo? China está creciendo a un 9-10% anualmente. Está consumiendo mucho más. Consume más continuamente. También. La India tiene otro crecimiento tan brutal. Entonces, si esos países te están aumentando el consumo de petróleo en
2 millones de barriles al día. Por un año, realmente, por otro año. Todo contribuye a... Y son países que siguen creciendo. Tú no vas a frenar esa subida. Vamos a hablar luego entonces de la posibilidad de los combustibles alternativos y continuando también con otros puntos interesantes del libro, cuando continuemos después de esta pausa. Enseguida regresamos. Y nuevamente con ustedes y conversando con el autor de este libro tan interesante, El Código Secreto, el 911 o 11, el Código 11, Secreto. el Código Secreto. Y que, como todos sabemos, el autor es nuestro copresentador aquí, Manuel Martínez, y que nos está aclarando estos puntos que ya estaban en este libro hace años y que ahora constatamos que se van haciendo actuales, se van cumpliendo. Es interesante también ver cómo el número 11, ya que tiene mucho de numerología este libro, aparece en todos estos asuntos económicos, no solo el 4 y el 7, sino por ejemplo, que la OPEP consta de 11 países miembros, ¿no? Hay 11 millones de barriles de crudo se consume en Estados Unidos diariamente. Y bueno, y hasta lo que se predice de 111 dólares por barril también. El número 11 figura constantemente en esto. Sí, es como te digo, el número 11 es clave para este país, sobre todo, ya te digo, a través del 7-4 y 4-7, ¿no? Por eso, cuando yo hice mi estudio numerológico, me basé en los tres, o sea, el 4-7, 7-4 y el número 11. Por eso te digo que los precios van a aumentar de 47 a 74, de 74 el siguiente punto clave, 7 más 4, 11, será 111, y después el final, que es el 121, que son 11 por 11, te da 121, que ahí es cuando vamos a llegar a un enfrentamiento brutal en el Oriente Medio. Sí. Lo que vemos sí que estamos frente a una crisis muy cercana en cuanto a los combustibles, tanto por lo que tú acabas de decir de que los pozos ya no van a rendir tanto y el consumo sigue en aumento. Y es evidente por los últimos discursos que se han escuchado del gobierno promocionando los combustibles alternativos, el hidrógeno, pero quién sabe si estamos todavía preparados para eso, ya que un desarrollo muy grande y un cambio muy grande en la industria poder aplicar estos nuevos combustibles, ¿no? Mira, el problema es que el petróleo se ha invertido mucho en petróleo por muchos años, o sea, llevamos más de un siglo invirtiendo en petróleo, o sea, toda la infraestructura que se ha hecho por el petróleo no se la van a quitar de la noche a la mañana. Por eso es difícil cambiarlo rápidamente. Es muy difícil, esto tiene que ser un proceso paulatino, que quizá nosotros ni siquiera lleguemos a verlo, ¿no? Yo te digo que el petróleo eventualmente va a generar unas tensiones tremendas, va a generar guerras y eventualmente, bueno, pues nos va a llevar a una gran guerra mundial, la tercera gran guerra mundial, que yo te digo, según mis libros, es aproximadamente en el año 2009, con 3 años de conflicto fuerte, del 2009 al 2011, muy fuerte, y con un cambio total en las relaciones a nivel mundial. Esto ya no va a ser... se habla mucho de democracia, pero la democracia no deja de ser una palabra, ¿no? ¿Qué es la democracia? A veces no se aplica en el sentido que se debería aplicar. Claro, que es irte a democratizar el Oriente Medio, irte a democratizar Arabia Saudita, irte a democratizar Irak, irte a democratizar Palestina, les dejas votar y mira quién te han votado, Hamas, ¿no? O sea, es un cambio de mentalidad de miles de años que no... Es algo insuperable para nosotros, ¿no? Quizá pues estamos metidos ahora en una guerra de la cual de momento no hay salida, porque la salida más lógica sería irse y la que se quedaba detrás sería brutal, pues se quedaría una guerra civil y un país dividido en 3 partes, ¿no? Entonces, pues técnicamente, pues tenemos que seguir en una guerra. El problema es si nos metemos en otra guerra, como puede ser la de Irán, que yo digo aquí que nos vamos a meter en ella. ¿Tú lo predices eso? Sí. ¿Para qué año? Bueno, yo predigo que la guerra va a ser una guerra un poco diferente. Ajá. Se van a emplear armas nucleares, van a ser armas nucleares tácticas,
o sea, quizá en Irán, porque Estados Unidos ahora mismo ya no tiene ejército, no hay ejército para mandarlo a Irán, o sea, no hay. Entonces van a ser armas nucleares tácticas en ciertas zonas y en cierto modo, pues, para que la gente coja constancia de que Estados Unidos sí, quizá económicamente, pues tenemos los pies de barro, pero militarmente sigue siendo el país más poderoso del mundo. Entonces hay que mandar un mensaje por lo menos de fuerza y después negociar desde una posición de fuerza. Si Estados Unidos no da una demostración de fuerza, nuestros países que nos están comprando los treasuries no nos lo van a comprar. Si Estados Unidos no demuestra que tiene la fuerza suficiente como país, aunque no sea económica sino por lo menos militar, nadie va a molestarse en comprar eso. Sería esa la base por la cual el presupuesto militar se ha aumentado tan dramáticamente, ¿no? Y se ha aumentado, y además cuando tú ves el presupuesto ni siquiera se dice lo que se ha aumentado porque lo sacan del presupuesto. Sí, además están, claro, esas partidas que son fuera del presupuesto. Porque no son, entonces claro, entonces te lo aumentarían. Que son votadas de acuerdo a las necesidades. A las necesidades, ¿no? Pero estás hablando de otros 92.000 millones de dólares al año. Es mucho dinero. Es déficit. Y que va todo sumando al déficit. Aquí también se habla sobre el déficit, ¿no? Claro, el déficit. Y la inflación. Déficit, la inflación y sobre todo, ya te digo, a mí me preocupa mucho el déficit comercial americano, que ya los está alcanzando este año. Este año vamos a cerrar con eso. Yo esperaba que quizá hubiera tardado un año más, pero se está acelerando mucho más de lo que todo parece. Eso quiere decir que la industria interna aquí cada día se está deteriorando más. Estados Unidos se está convirtiendo en un país de servicios y de tecnología punta. Consumidor, pero no productor. No productor, todo lo hacemos fuera, pero el problema es que eventualmente o damos los suficientes servicios para poder sobrevivir, o algo muy grave va a pasar, ¿no? Porque algún prodigio de la tecnología que pudiera crearse algún combustible especial o... Pero no sé, es que te vuelvo a decir, hay demasiados intereses creados para que el petróleo desaparezca. Hay muchos intereses creados. Las compañías petrolíferas están ganando mucho dinero y hay muchos intereses creados. Entonces el petróleo va a estar por muchos años y la energía alternativa la van a generar las propias compañías petrolíferas eventualmente. Sí, reciclando, son los que manejan con los propios beneficios que tienen, pues te crearán energías alternativas. Entonces yo creo que eso estamos a muy largo plazo. Mi libro no voy a tan largo plazo, ¿no? Yo me limito a ir hasta la siguiente guerra, más o menos, 2009, 2011, 2015, coincido mucho con las profecías mayas, con otras profecías, la de los indios Hopis, o sea, más o menos todos alcanzamos de diferentes maneras esa época como una época crucial. Y de un gran cambio, ¿no? De un gran cambio en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que cada día vamos a ver a la gente vivir para sobrevivir. Entonces, por lo pronto tiene que haber una campaña que creo que ya se está lanzando de economía de la energía en todo sentido, ¿no? Claro, pero el problema de todo esto, Mario, es que aunque tú economices energía, sigues gastándote lo mismo en energía porque la energía ha subido. Entonces, aunque economices, tu costo no baja. O sea, yo te digo, yo en mi restaurante, a mí me han subido un 35% la luz. Que se dice fácil. Sí, no. ¿Tú sabes lo que es una subida de un 35% en un negocio? Un presupuesto grande, sí. Es una brutalidad, es una auténtica brutalidad, que no hay negocio. Están basados en el consumo de energía eléctrica, no pueden suprimirlo. Tú no puedes hacer un negocio sobrevivir con esos costos tan grandes. Entonces, cada vez vamos afectando más a la propia industria productiva, todo se va, no hay gente. Entonces, ¿qué pasa? Que en un negocio, si a ti te aumentan todos los gastos de combustible y los gastos de electricidad, pues vas a cortar las aportaciones que das a los planes de pensiones de los empleados, vas a cortar si les ayudabas a pagar el seguro de el healthcare. Creo que al final siempre repercute en la clase. Claro, repercute en la clase media baja y repercute en tu propio bolsillo porque no lo tienes. O sea, tú sigues trabajando, ganas lo mismo, pero te han cortado la ayuda que te daban para el seguro médico, te han cortado quizá tu plan de pensiones, que ahora ya cada día las compañías dan menos planes de pensiones, ya al final va a ser un puro todo el mundo al social security. En una palabra, un descenso en el nivel de vida. Un descenso que estamos viendo, yo creo por primera vez esta generación está viendo un descenso de vida global en relación a cómo vivían sus padres. Ya no te hablo técnicamente que aquí pues tengas pantallas planas, que puedas tener... la tecnología... La tecnología está ahí.
El problema es que esa tecnología parece que tu nivel de vida es más alto, pero no necesariamente es más alto. No, puede ser más tecnificado y sin embargo carecer de elementos básicos. Por primera vez el año pasado este país tuvo un crecimiento de los ahorros negativos. Y puede quedar la gente cada vez más endeudada, que puede verse una persona con un auto o un auto. Mario, en el momento en que un país tiene un crecimiento del ahorro negativo, en este país solo había pasado en el año 32 y 33 durante la Gran Depresión. Por primera vez en este país la gente ha gastado más que ahorrado a nivel de país. Sí. A nivel familiar ha pasado muchísima gente, la mayoría de la gente que está viendo nuestro programa está endeudada, pero lo que te digo, que ver ese fenómeno a nivel de país es realmente preocupante. Es realmente preocupante, ¿por qué? Porque esa deuda se sigue acumulando, la gente sigue acumulando deuda en tarjetas. El gobierno, los empleadores, la gente de las tarjetas se dan cuenta de eso. ¿Qué hacen? Te sacan una nueva ley de bancarrota, en la cual te sea mucho más difícil poder irte a la bancarrota para que les tengas que seguir pagando. O sea, pequeñas alternativas, pequeñas salidas que había para la gente, poco a poco se las van quitando. Tú entonces, ¿cómo ves? Claro, estamos hablando de muchos elementos negativos dentro del futuro de los Estados Unidos. ¿Qué otros aspectos tú ves? ¿Cambios políticos, cambios incluso catástrofes que puedan ocurrir? Mira, yo lo que veo desde el punto de vista de los números, la economía, como te vuelvo a decir, es el factor fundamental de cualquier país. Porque la economía es de lo que la gente vive y la gente no se preocupa de política hasta que la economía va mal. Y este es el país más claro en esto. Este es un país donde la gente no vota. O sea, es un país que... Un porcentaje muy bajo. No vota. O sea, en unas elecciones presidenciales te vota apenas el 50% de la población. 50% de la población en unas elecciones presidenciales. En unas elecciones legislativas, lo que aquí se llama midterm, te vota aproximadamente un 32-33% de la población. Los republicanos sacaron un 51-52% de ese 32%, es decir, con un 17% real de la población del país controlan tanto el Senado como el Congreso. O sea, es un país... No es una de las fallas de la democracia porque no está representando el verdadero... No representa lo que es para el país, pero a nadie le impiden ir a votar. Claro, no, es culpa en realidad de los propios votantes. Es culpa porque a la gente llega un momento en que lo que le preocupa es la economía. La gente solo demuestra su satisfacción en el momento en que sus finanzas, por cualquier cosa, le empiezan a ir mal. Muy bien, vamos ahora a otra pausa y cuando regresemos vamos a continuar con algunos aspectos más del futuro de los Estados Unidos, de acuerdo con el libro 911, el Código Secreto. Enseguida regresamos. Y continuamos aquí con el profesor Manuel Martínez hablando de su libro el 11, el Código Secreto, y las repercusiones que tiene en los Estados Unidos, mejor dicho, las que están anunciadas en este último capítulo y que estamos comprobando que van sucediendo en este momento. En cuanto a las finanzas especialmente, hemos estado analizando los precios de los combustibles. A veces la gente piensa en qué puede invertir el dinero. ¿Sería una buena inversión, por ejemplo, invertir en oro? ¿Cuáles son las perspectivas de los metales preciosos, de las piedras preciosas? O si es que hay alguien que tenga suficiente ahorro como para invertir en eso, ¿no? Claro, normalmente es muy difícil invertir directamente. Tienes que invertir a través de un fondo. Hay fondos mutuos que se especializan en eso, invertir en oro y metales preciosos, en energía. Para el nivel económico de gente que nos ve normalmente, yo no creo que nadie tenga muchos ahorros, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25 mil dólares. Es muy arriesgado ir y comprar una acción o comprar. Yo les recomiendo que se metan en fondos mutuos. Fondos mutuos, por ejemplo, me estabas comentando del oro. Si ves aquí en la página 479, en el punto 9, digo, en el año 2005 el precio del oro sobrepasará los 470 dólares. Yo dije esto cuando el oro estaba a 330 dólares.
Cuidado. Tengo entendido que ha aumentado, sí. Claro, digo, en el año 2005 el precio del oro sobrepasará los $470 por onza y eventualmente acabará llegando a los $740 por onza. Otra vez nos encontramos al 4774. Hoy el oro está a $632. Un aumento grande. $632 desde los 400, $632. Ha subido $43 en la última semana. Eso significa también un poco en la baja de la moneda, el dólar ha decaído, sí, porque lo vemos también respecto al euro. Sí, pero el oro es el refugio del miedo. Ajá. El oro es el refugio del miedo. Cuando tú no sabes qué va a pasar con tu moneda, cuando tú no sabes qué va a pasar con la economía, cuando tú no sabes qué va a pasar con el petróleo, mucha gente compra oro, porque el oro clásicamente, técnicamente, siempre ha sido un refugio. Entonces, lo que estamos viendo en el oro, la plata, los metales preciados, el cobre, el penny, o sea que valía 1 centavo, ahora vale 1,40 solo por el precio del cobre. Vale más el metal que el, claro, que el valor. Vale más, vale 1,40. O sea, un 40% más de lo que cuesta hacerlo. Nominalmente, el valor nominal. Eso hemos alcanzado esta semana, el valor de 1,40. Tengo entendido que, por ejemplo, Chile, con la producción de cobre, se ha visto muy beneficiado porque ha aumentado. Chile, claro, todos los países productores, Canadá, se ha visto, Canadá, imagínate, Canadá es un gran productor de oro, es un gran productor de petróleo, Canadá ha mejorado mucho, tienes hoy el dólar canadiense a 1,13 y algo, estaba esta mañana. Países como Sudáfrica también se han visto muy beneficiados. O sea, estás hablando de que el miedo hace que la gente se vaya hacia los metales preciosos y el oro. Si tú me preguntas eso, comprar acciones tuyas, no las compres tú directamente porque tienes que ser un experto para entender el mercado. Entonces, cómprate un fondo mutuo de cualquier casa grande de estos fondos mutuos que te venden, un fondo que se dedica a oro y metales preciosos, a energía. La energía yo sigo creyendo que va a seguir subiendo, o sea, esto es imparable. Entonces usted puede ir, aunque ya, claro, todo ha subido mucho si tú miras en esto, ¿no? Pues si yo te digo que el petróleo, cuando estaba a 35, te dije que iba a 47, de 47 a 74, claro, si tú empezaste a invertir cuando salió mi libro, ahora hubieras hecho mucho dinero por esas propias previsiones. Ahora si el oro está a 640 y te va a ir a 740, es un 15% más. ¿En cuánto tiempo puede subir así? Mira, el oro te puede subir muy rápido, igual que se puede desplomar muy rápido. Por eso te digo... Hubo un aumento hace años, hubo un aumento muy grande. Técnicamente el oro tocó unos 900 y pico dólares precisamente hace muchos años, en los 70, sí, yo durante el embargo. Sí. Durante el embargo, pero después bajó. Estuvo como 20 años que el oro no sirvió para nada, que fue una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, el oro es un producto muy cíclico. Ahora estamos en un momento en que el oro está de moda, la gente tiene miedo, está comprando oro. Por la inestabilidad del dólar. Por la inestabilidad y porque también la gente busca nuevas formas de invertir, ¿no? O sea, porque ya te digo, los fondos son normalmente de oro y metales preciosos, es raro encontrarte solo oro. Ahora ya hay acciones de oro en el mercado que no son acciones de oro, sino que es una acción que tiene el precio del oro, que nunca lo había habido, es un índice del oro, que antes nunca lo había habido. Creando nuevos Se crean nuevos tipos de inversión. Nuevos tipos de inversiones, ahora es un índice de oro. Entonces, claro, todo esto es, en un momento dado, yo a la gente le diría que tenga mucho miedo y mucho cuidado, porque la bolsa, todos estos mercados son especulación pura. Entonces, tratar de comprar por tu cuenta, como te digo, si no es un experto la persona, vete a un fondo donde tengas un poco de todo. A mí me da mucho miedo los mercados porque sigo creyendo igual que suben, bajan. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque la economía, por mucho que nos quieran vender una película que está muy bien, todo el mundo sabe que para llegar a fin de mes cada día cuesta más, la gente cada día tiene más problemas, esto se está poniendo cada día peor. Es como, sí, en eso estamos todos de acuerdo, yo creo. Es como te diría, ¿no? La tormenta que precede al huracán. Sí. O sea, y aquí en Florida pues de eso sabemos bastante. Entonces estamos en eso, ¿no? Algo va a explotar en alguna parte del mundo. ¿Piensas que va a ser en el 2009 o...? Una guerra mundial en el 2009, pero eso la guerra sería también mundial, o sea, pero declarada. La guerra puede empezar ya, 2006, 2007, guerra parcial en unas partes, ya estamos en guerra en Irak, ¿no? Una guerra, un conflicto en que todo estalle, de que todo explote porque ya la gente no puede aguantar más. Y cuando te hablo que la gente no puede aguantar más, no es ni tú ni yo, ni la gente que nos está viendo, ni la gente que vive en Europa, es
las economías, cuando los gobiernos no puedan especular más. O sea, como hemos hablado aquí muchas veces, vivimos una gran mentira. Todo este mundo que vivimos es una ilusión, todo es mentira, o sea, pero tenemos que vivirlo. O sea, tenemos que vivirlo. Si tú miras fijamente qué es lo que tú necesitas para vivir, es mucho menos de lo que necesitarías si las cosas estuvieran a precios razonables. Si tú tuvieras una casa a un precio razonable, tú no necesitarías que el 60% de tus sueldos se fuera en pagar un alquiler o en pagar una casa. O sea, vivimos por encima de nuestras posibilidades porque nos han creado una economía ficción. Se puede llegar a una situación como la de la Gran Depresión de los años 30, o no va a ser exactamente igual porque las condiciones no son iguales, pero puede llegar... Para parte de la población sí puede llegar a eso. Ten en cuenta que ahora mismo, te voy a decir lo mismo, ¿no? Los salarios, sí, la gente... el otro ya está fastidiado. Ajá. Entonces, sí podemos llegar a vivir una situación, y además acuérdate que una recesión, depresión, arrastra. O sea, si hoy tú pierdes tu trabajo, mañana lo pierde el otro porque no tiene para que tú le compres. Claro. Entonces todo esto nos va a ir arrastrando a una situación muy delicada y a un empezar de nuevo. Siempre hay que pensar positivamente en que se puede empezar de nuevo y que vengan ciclos más positivos. Entonces, hoy lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para esta charla. Vamos a continuar en futuros programas analizando muchos de los aspectos que tiene este libro y que nos pueden salvar en muchas decisiones, ayudar a conducirnos en momentos de crisis de una forma más inteligente. A todos nuestros televidentes les agradecemos la atención prestada y los invitamos para la próxima semana en otra edición de Desafíos de la Mente.